Hola inversionistas. En esta ocasión no entraré mucho en introducciones, dado que por la miniatura y el título ya se hará una idea de qué va más o menos este tema. Así que lo que haré en su lugar será irme directo con estos 5 errores comunes al hacerle frente a la inflación. No sin antes aclarar que esto va dirigido principalmente a personas cuya fuente primaria de ingreso es un salario, aunque también aplica para emprendedores y empresas en sí. Así que sin nada más que agregar, comencemos. El error número 1, y que creo que es el menos evidente pero sí el que más afecta, es paradójicamente centrarse mucho en proteger de la inflación lo que ya se tiene. Pero ¿cómo podría ser esto un error si es de hecho lo que se busca? Buscar proteger el patrimonio que ya se tiene es correcto, pero solamente es parcialmente correcto. La mayoría de las personas se centran tanto en esto que se olvidan de proteger de la inflación su fuente primaria de ingreso. Y esto es igual o incluso más dañino que no proteger lo que ya se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Si prestan toda su atención en proteger de la inflación solamente su patrimonio, no van a prestar atención en proteger aquello que les provee un flujo efectivo para sus necesidades y para hacer crecer precisamente su patrimonio. Esto sí y solo sí, no viven aún de sus inversiones, ya que en ese caso, dado que ambas cosas serían uno mismo, la situación cambia drásticamente. Pero para este tema nos quedaremos en el escenario donde uno aún no vive de sus inversiones. Aquí debo hacer una enorme aclaración. Dependiendo desde dónde estén viendo este video, si son empleados, estarán en uno de estos dos escenarios. 1. Su empleador actualiza su salario conforme a la inflación a fecha vencida, es decir, que si este año ganaban 10,000 pesos al mes y la inflación sube 10%, el año siguiente ganarán 11,000 pesos al mes. Y número 2. Su empleador no les actualiza su salario conforme a la inflación. Solamente lo hace cuando una gran cantidad de trabajadores protesta al respecto o cuando lo considera necesario para retener personal. Ahora separemos a estos dos grupos. Aquellos que reciben una actualización la verdad no me preocupan mucho. De hecho estarían casi exentos de este error. Pero como quiera, si pueden aplicar algo de lo que les comento más adelante, creo que no les vendría nada mal. Pero quienes sí me preocupan son aquellas personas que no reciben dicha actualización. Porque aun cuando en algún punto después de unos 3, 4 o 5 años o más reciban una, lo más seguro es que no le hará frente a la inflación acumulada hasta ese momento. Sobre todo considerando que la inflación hace uso del interés compuesto en nuestra contra. Pero bueno, ok, no recibo actualización y esto me afecta porque, simple y sencillamente porque el valor del ingreso se irá erosionando año tras año y en algún punto tendrán que hacer uso de su inversión o de los flujos que su inversión ofrece y no dejarán que dicha inversión florezca lo suficiente. En algún punto estarán en un dilema tan grande como decir, quiero sombra, pero al mismo tiempo quiero podar mi árbol cada mes. Simple y sencillamente el árbol nunca crecerá y por ende no te proveerá de sombra suficiente. Es decir, si merman su inversión, esta no crecerá apropiadamente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Aquí no queda de otra. Tienen que generar más flujos de efectivo. No solamente dividendos, intereses, ganancias ejercidas, etc. Tienen que buscar la forma de generar otros flujos de efectivo que los ayuden a compensar el efecto de la inflación en su ingreso primario. Ofrece algo a la sociedad que se pueda retribuir en un beneficio económico y que además te pueda servir en el futuro como plataforma de lanzamiento para un emprendimiento que te ayude a desapalancarte de tu trabajo. Ojo con ese concepto que escucharon aquí primero en este canal. Necesitan desapalancarse de su trabajo. El error número 2 se relaciona con un tema y un instrumento que me han escuchado repetir hasta el cansancio. Me refiero a la liquidez y a los CETES. Centrarse única y exclusivamente en vencer a la inflación es muy contraproducente también en este aspecto. Si se olvidan de la liquidez por querer vencer a la inflación, y considerando que nuestra fuente primaria de ingreso sería un salario, quedarán totalmente desprotegidos si llegan a perder dicha fuente primaria de la noche a la mañana. Sobre todo si no les dan una liquidación apropiada por cualquier motivo que ustedes quieran. O si llegan a tener una emergencia y necesitan capital rápido. Si no lo tienen a la mano porque esté a plazo en instrumentos poco líquidos o en instrumentos muy volátiles que les pudiera causar una pérdida, tendrán que pedir prestado muy seguramente. Siempre deben de tener en mente la liquidez, una parte pequeña o grande, lo que ustedes consideren prudente y necesario en caso de una situación extraordinaria. Yo usualmente digo que el flujo de 6 meses es más que suficiente, 3 meses es prudente, pero cuando menos deberían de tener un mes y ya es decir muy poco. Si ustedes dejan este factor de lado y se centran, no sé, en plazos fijos por ejemplo, no van a tener liquidez, salvo por lo que su fuente primaria de ingreso les pueda proveer. Y eso podría no ser suficiente bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo si llegan a perder dicha fuente primaria de ingreso. Instrumentos para esto, los CETES. Sí, otra vez los CETES. O algún otro instrumento como fondos de inversión de alta liquidez o alguna cuenta a la vista en alguna SOFIPO.
Y si bien se podría perder por el tema de la inflación en cualquiera de estos instrumentos, siempre recuerden que la liquidez es muy importante. No la pierdan nunca de vista. Como luego dicen, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Algún día me lo van a agradecer. El error número 3 es una mala protección o una falsa protección. Sé que muchas personas están desesperadas porque la inflación está subiendo en este momento, y seguramente en esa desesperación actuarán con cierta imprudencia invirtiendo en activos sobre los cuales se tiene una falsa creencia de que protegen contra la inflación, comúnmente porque son activos que, y remarco las comillas, no paran de crecer. Hablemos por ejemplo de los bienes raíces, metales o incluso acciones. Y en ocasiones solo por el simple hecho de tener esa creencia de que no paran de subir, se considera que es momento de invertir en ellos porque eventualmente protegerá de la inflación. Pero eso no es del todo cierto. Vamos a suponer que una persona invierte en metales y presupone que siempre subirá o que siempre lo protegerá de la inflación. Si bien esto podría ser cierto o no, solamente se verá a través del tiempo. Es decir, generalmente este tipo de inversiones en metales suele proteger de la inflación entre comillas en plazos largos de tiempo, y solo si se vende en un momento preciso. El único gran detalle es el siguiente. Como podrán ver en esta gráfica, que solamente es como apoyo visual, la inflación ha estado generalmente por arriba del crecimiento de la plata, que es un metal muy común en el cual se invierte. Solo en el periodo de 2009 a 2013 estuvo por arriba del crecimiento inflacionario. El resto del tiempo no fue así. Es más, si ustedes hubieran comprado y vendido en México sus posiciones de plata desde 1996 hasta la fecha, año tras año, año tras año, año tras año, estarían teniendo pérdidas. Esto no se ve a simple vista porque tendríamos que calcular el área bajo la curva, pero visualmente incluso podemos inferir que dicha área debajo de la curva inflacionaria es por mucho mayor al área debajo de la curva del crecimiento del metal. La única forma en la que hubieran tenido una falsa protección hubiera sido que hubieran comprado en 1996 y hubieran vendido a finales de 2007, 2009, 2013 o 2020. Haciendo esto hubieran quedado tablas, eso sin considerar el tema de los impuestos y las comisiones por esas transacciones. Y también considerando que su objetivo hubiera sido solo mantener el valor de su dinero. Es más, como podrán notar, no hay una tendencia de que ambas líneas se sigan, en este caso de la plata contra la inflación. Eso porque la plata no replica en sí la inflación. Basta con observar las fechas anteriores en la gráfica. Solo en 4 de 24 años se cumplió la protección, es decir, solamente una sexta parte del tiempo, eso sí considerando años y promedios en los datos. En otros metales como el oro esto podría ser similar o podría no serlo. Pero dado que no estamos analizando eso el día de hoy, lo vamos a dejar pendiente. Ahora, con esto no digo que los metales no dejen ganancias. De que las dejarán, pero más especulando que buscando protegerse de la inflación en sí. Ok, entonces la opción ideal son los sudibonos, ¿correcto? Eso sí replican la inflación. Podría decirse que casi, ya que depende de un gran factor, que es de hecho el error número 4. Invertir, o en este caso protegerse, en momentos desfasados. Muchas personas están comenzando a interesarse por el tema de los sudibonos, que son instrumentos referenciados a la inflación aquí en México, aclarando que este tipo de instrumentos existe prácticamente en cualquier país. El único detalle con esto es que mientras no se entienda más o menos bien cómo funcionan los cupones y sus rendimientos, el precio del instrumento y el rendimiento del instrumento en sí, no se podrá invertir en UDIbonos, o al menos no de una forma eficiente. Para no hacerles el cuento largo, si invierten en un momento donde las tasas estén relativamente bajas, lo más seguro es que pasarán dos cosas. 1. En algún punto la inflación comenzará a subir o habrá algún otro factor como la paridad cambiaria, por ejemplo, que hará que eventualmente las tasas suban. Y 2. Después de lo anterior, los sudibonos comprados en momentos de tasas bajas se verán menos atractivos, porque quien en su sano juicio va a querer pagar bien o al menos lo mismo por un udibono que da, no sé, el 1% de sobretasa y que lo estás comprando un 2% por arriba de su valor nominal, en comparación a uno que da, por ejemplo, 2% de sobretasa y solo está un 1% por arriba de su valor nominal. O un caso más exagerado, un 4% de sobretasa y un precio 2% pero por debajo de su valor nominal. Y todo esto simple y sencillamente porque la tasa empezó a subir. El cambio no se va a ver de ya para allá ni de forma generalizada para todos los plazos, pero sí se presentará eventualmente conforme la tasa objetivo suba más y más. ¿Y qué causará esto? Sencillo, que tu UDIbono valga menos provocando otras dos cosas. 1. El valor neto de tu portafolio bajará. Y 2. Si en un momento dado tienes que vender de forma anticipada,
tendrás muy seguramente que vender con un precio menor al cual compraste. Y lo mismo pasa con el tema de las acciones, metales u otras materias primas, ETFs, incluso bienes raíces, entre muchos otros, que si bien podrían medianamente proteger o combatir la inflación, depende mucho del momento en el que se haga. Y solamente para aclarar, no por esto quiero decir que los subibonos en todo momento sean malos, pero aunque estamos sujetos en CETES directo, que es donde se compran, a lo que las manos fuertes consigan, es muy complicado saber realmente bajo qué consideraciones terminaremos invirtiendo, o mejor dicho, qué términos nos serán asignados. Por lo que hacerlo en un momento más oportuno facilitará significativamente el tema de la inversión. ¿Qué se puede hacer al respecto? La verdad, no mucho. Si estás desfasado tendrás que sacrificar un poco hoy, no invirtiendo en UDIbonos en este caso. Esto para esperar y entrar lo más sincronizado con la economía y sus vaivenes. Y si ya están invirtiendo con cierta sincronía, solo buscar mantenerse de esa forma y no estropearlo por andar a las prisas. Este punto, para que quede un poco más claro, lo podemos comparar con los seguros de autos, por ejemplo. No compras un seguro de auto y después el auto, o primero el auto y a los años el seguro. Usualmente se compran a la par. Obviamente es más complicado en temas de inversiones porque a veces los cambios son tan sutiles que el desfase no hace mucho ruido y cuando menos acordamos ya nos quedamos atrás. Por eso hay que estar siempre muy atentos a esta economía dinámica cambiante. Y para finalizar, el error número 5. Olvidarse de la inflación individual. Si bien la inflación general es la que nos rige a todos en un país, eso solo es una especie de promedio ponderado nacional de la inflación subyacente y la no subyacente. Sin embargo, al ser un promedio se puede decir que implica la suma de muchos, es decir, de muchas inflaciones tomadas en forma de muestreo estadístico, lo cual de cierta forma buscará representar todas las inflaciones individuales. Este tema de la inflación individual y no solo la inflación general es muy importante que lo entiendan para que le puedan hacer frente desde su propia trinchera a este enemigo de sus finanzas personales. Pero para ello ya hay un video dedicado a ese tema, el cual podrán encontrar aquí en las etiquetas de este video. Pues bien, como notarán, no solamente se trata de vencer a la inflación como comúnmente se dice, sino de realmente analizar y entender a nuestro contrincante. Esto para no tomar decisiones apresuradas que puedan aparentar ser buenas o que sí lo sean, pero solamente en el corto plazo. De momento dejaré el video hasta este punto, ya saben, cualquier duda lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y ya que andan por ahí, no olviden dar like y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse y dar clic a la campanita si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.